Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar la reunión y lo vamos a hacer con una oración, pidiéndole al Señor que dirija esta reunión de principio a fin y que lo que hagamos le lleve gloria a Él, ¿sí? ¿Les parece? A eso hemos venido, ¿no? Para alabarle, para decirle gracias, y nuestro deseo es que esto llegue delante de Él de la mejor manera. Comenzamos con una oración. Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos llegar a este lugar. Gracias porque has hecho lo posible, todo lo posible para que no estemos hoy en otro lugar, sino acá. Y nuestro deseo es, desde este lugar, unirnos a todos los hermanos, a tus hijos, que se reúnen para alabar tu nombre, para decirte gracias por lo que has hecho. Señor, ponemos esta reunión en tus manos para que la dirijas de principio a fin, y que todo lo que hagamos lleve gloria a tu nombre. Pero al mismo tiempo, Señor, te pedimos por todas nuestras necesidades, por los problemas que pueden existir y que tú los conoces bien, por aquellos que no han podido venir hoy o que están desarrollando otra actividad. Te pedimos para que los bendigas y nos bendigas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Les leo un pasaje muy conocido en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17. De San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 11. Dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos. 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque los leprosos no se podían acercar a nadie. Así que de lejos se pararon y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Vayan, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿No eran, ¿cuánto? 10. ¿No eran 10 los que fueron limpiados? Y los otros, 10 menos 1, y los otros 9. ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué pasaje tan interesante. Y ya vamos a hablar algo más de este pasaje. Pero ¿cuántas veces tenemos necesidades? Y qué bueno es encontrar en el Señor necesidades, ¿no? ¿Cuántas veces en medio de los problemas alzamos nuestra mirada al Señor? Y qué bueno poder hacerlo, qué bueno es que Él nos escucha. Algo que ver tiene la primera canción que vamos a cantar: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Podemos comenzar a cantar esta primera canción? Jehová.
a Él. Y de Él viene nuestro socorro. Y cuando Él obra, nadie impide, ¿no? Y es la próxima canción. Obrando tú, ¿quién impedirá? Me gustaría saber quién la conoce de los que estamos. Bien. Obrando tú, ¿quién impedirá? 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 Tú eres Señor, eres Dios de amor, estás conmigo donde quiera esté. Antes de ti ninguno se formó, después de ti ningún otro habrá. Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Qué canción tan linda, ¿no? Esta, y hacía mucho que no la cantaba. Permítanme leerles un comentario del pasaje que leímos en San Lucas sobre los 10. ¿Sobre los 10 qué? Leprosos. Dice así, el título es Cuando retroceder es avanzar. Cuando retroceder es avanzar. Raro, ¿no? Porque en la física el que retrocede no avanza. Pero el título dice Cuando retroceder es avanzar. Y dice así. Parece una contradicción, pero en algunas ocasiones se llega mucho más lejos retrocediendo. En este caso específico, los 10 leprosos fueron limpiados mientras iban a mostrarse al sacerdote. La ley de Moisés ordenaba que los sacerdotes debían determinar si una persona estaba sana o enferma de la lepra. Eran los sacerdotes los que podían volver a habilitar a una persona para vivir en comunidad. Pero mientras los otros 9 corrían para sacar turno para ser atendidos, uno de ellos retrocedió al verse sano y volvió gritando de alegría, alabando a Dios. Los demás se perdieron la oportunidad única de agradecer personalmente a Dios. Cuando los apuros de la vida nos incitan a avanzar, debemos ser precavidos y evaluar. Retroceder para reencontrarnos con el Señor es el mejor avance. Retroceder para recuperar las cosas que hemos olvidado o perdido en el camino es avanzar. Si seguir adelante significa volver a preocuparnos por cosas nuevas sin haber agradecido por lo recibido, eso no es avanzar. ¿Qué es lo más importante, lo que hemos recibido o lo que queremos recibir? Qué fácil se nos olvida el precio que se pagó por nosotros en la cruz, cuando solamente estamos pendientes de lo inmediato. No dejemos que el apuro por tener lo que deseamos nos estorbe la relación con aquel que murió porque deseaba tenernos. Y creo que es una oportunidad esta, domingo a la mañana, de poder hacer un alto en el diario vivir, en el diario andar, y reunirnos para agradecer al Señor por todo lo que hizo. Por lo que hizo, la Biblia dice que Él nos tenía en el pensamiento y en el corazón desde antes de la fundación del mundo. Ya nos tenía presente y había preparado que estemos dentro de su familia. ¿Cómo no agradecerle en este día y cada uno de los días de nuestra vida? Vamos a tener una oración antes de cantar una canción más. Cristina, ¿puede ser que nos dirijas en una oración? ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias porque somos tus hijos, porque moriste en la cruz para salvarnos de todo pecado y limpiarnos de todo pecado. Gracias, Señor, por esta mañana, por mis hermanos, por los que no han podido llegar. Y te damos gracias también porque somos tus hijos y podemos estar delante de ti, pidiéndote, pero también agradeciéndote día a día lo que haces por nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ponemos una canción más y yo le invito a que lo hagamos puesto de pie. Soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos.
Oramos. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos por la bendición tan grande de poder estar aquí, en este lugar, Señor, donde estás tú, esperando la noche de temprano, Señor. Y gracias porque nos sentimos bendecidos, porque en cada momento que estamos en el transcurso del día, Señor, sentimos tu presencia. Gracias, Padre. Te pedimos que recibas toda la alabanza, toda la gloria, todo lo que tú solo te mereces. Te dejamos, Padre, esta reunión en tus manos, desde el principio hasta aquí. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a compartir los símbolos después, luego de escuchar la palabra. Qué bueno cuando podemos alabar al Señor y también escuchar su palabra en esta reunión que es especial. Y que su palabra, hoy leía en uno de los evangelios, dice que cuando iban para Emaús, dos de los discípulos, cuando el Señor había resucitado, pero todavía no sabían que había pasado eso, iban camino y después ellos reconocieron a Jesús en el camino y dice que el Señor les abrió el entendimiento. El Señor abrió el entendimiento. Después cuando se presenta a todo el grupo, también el Señor abrió el entendimiento. Qué bueno sería que esa también sea nuestra oración, poder alabarle de todo corazón y pedirle que Él abra nuestro entendimiento, nuestra voluntad, para poder entender y también obedecer lo que nos dice. Vamos a dejar entonces a Daniel Pochenko con el mensaje. Que el Señor le bendiga. Qué importante, ¿no? Que el Señor nos abra el entendimiento, como decía recién Edu, y en esa oportunidad, en el camino a Emaús, los discípulos, ¿cuándo recibieron el entendimiento de parte del Señor? ¿Cuando el Señor? Se les reveló. No, ¿cuándo? Se había desaparecido. No. Cuando le hablaba, comenzaba la escritura. Cuando tomó el pan y lo bendijo. Algunos dicen que en ese momento las mangas del vestido del Señor se retrajeron un poquito y se vieron los agujeros de los clavos que habían sido puestos. Esta mañana, cuando participemos de los símbolos, ¿sí? Recordemos esto, ¿sí? Que el Señor nos dé ese entendimiento de saber que Él murió por nosotros, fue clavado en la cruz por nosotros. Es muy importante que lo hagamos con esa conciencia, ¿sí? Porque para eso el Señor instituyó esta fiesta. Volvemos al pasaje que estábamos viendo el domingo pasado, que es San Juan capítulo 15, y desde el versículo 1 vamos a leer nuevamente esta porción, los primeros 17 versículos. No lo vamos a terminar, y esto no es para agarrarme el próximo domingo, no, para más adelante. Capítulo 15 del Evangelio de San Juan, desde el versículo 1, ¿escuchan bien todos? Sí, sí. Dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto
y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hasta aquí con la lectura y vamos a orar brevemente, ¿sí? Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, queremos pedirte, Señor, en esta mañana que tu palabra alumbre nuestros corazones, nuestras mentes, pero sobre todo que la dejemos obrar en nosotros, Señor, que la podamos aplicar a nuestras vidas. Padre, ayúdanos en esto. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El domingo pasado vimos brevemente los primeros versículos de este pasaje y habíamos visto que se daba una oposición entre la vid genuina o la vid verdadera, que es el Señor Jesucristo, y aquella vid que había plantado Dios, que era Israel, ¿sí? ¿Y qué hizo esa vid? ¿O qué no hizo? No dio frutos, o no dio los frutos que Dios esperaba, ¿sí? Por eso el Señor Dios mandó a su Hijo la vid verdadera. ¿Para qué? Para que esta vid unida, no unida a nosotros, sino nosotros unidos a ella, también demos fruto y el fruto que Dios espera de nosotros. También vimos que estos pámpanos de los que habla, estos brotes, ¿quiénes eran? ¿Quiénes somos? Nosotros, los creyentes, ¿sí? Y estos pámpanos son trabajados por el Padre, que es el labrador, y tienen que dar un fruto. Y habíamos destacado que ese fruto no es andar convenciendo gente, que muchas veces creemos que es eso, ¿no? Sino que es el fruto que el Espíritu Santo debe producir en nosotros, si lo dejamos. Acuérdense que debemos dejar lugar al Espíritu para que obre en nosotros. Tenemos hasta esa libertad de parte de Dios, de que podemos o no dejar que el Espíritu obre en nosotros. Algunos dicen, no puede ser, porque el Espíritu te posee. Sí, Dios respeta nuestra libertad y hasta en eso nos deja libertad. Dejar que el Espíritu obre o no en nosotros. Por eso nos dice, cuidado, no apaguen el Espíritu, no apaguen el fuego del Espíritu. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no hay fruto. Y habíamos visto también que cuando no hay fruto, el Señor puede quitar, ¿sí?, ese pámpano. Hemos visto las distintas opciones, ¿no? Pero hoy vamos a seguir adelante y vamos a ver del fruto, ¿no? Dice, y esto es un proceso que se tiene que dar, y dice así, el versículo 2 dice que todo aquel que lleva fruto lo limpiará, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Pero no se queda ahí, sino que en el versículo 5 dice que yo soy la vid, vosotros pámpanos, bla, bla, bla. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Así que tenemos tres cantidades, digamos, ¿sí? Fruto, más fruto y
mucho fruto. ¿Sí? Ese proceso el Señor quiere que se produzca en nosotros. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de la limpieza, como dice el versículo 2. El pámpano va a ser limpiado. Y el versículo 3 nos aclara cómo. Por la palabra que os he hablado. Un pasaje por excelencia y que nos habla de la palabra es el Salmo 119. Ahí nos vamos a dirigir para sacar un par de versículos. Salmo 119. Desde el versículo 9 dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y me atrevo no a corregir, sino a agregar, que tampoco es bueno en la palabra, ¿no? Dice que no hay que agregarle nada, ni quitarle nada. Pero no solamente el joven, sino todos aquellos que no somos jóvenes, también podemos limpiar nuestro camino. ¿Cómo? Con guardar tu palabra. ¿Sí? Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Importante, ¿no? La limpieza en nuestra vida, la limpieza a través de la palabra. ¿Y a dónde vamos a acudir? Aquel que es la fuente de la palabra, aquel que es la palabra. San Juan en el capítulo 6, ahí nomás de donde estábamos en el 15, y en el versículo 68, este es cortito, el Señor, después de hablar duramente a los discípulos, ¿no? Porque algunos se habían vuelto atrás y ya no lo seguían, les dijo si se querían ir ellos también. Y Pedro, siempre Pedro, saltó fervorosamente y dice: ¿pero a dónde nos vamos a ir? Y dice, versículo 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra proviene del Señor, algo que todos sabemos, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos y la tenemos en poco, ¿sí? Me olvido y la tengo en poco. Cuando no la leo, cuando no la estudio, ¿sí? Muchas veces decimos: no, bueno, leo unos versículos de compromiso, ¿sí? Para cumplir con el devocional y bueno, y ando. Pero no ando a los tumbos, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos de la savia que da la vida, y la da a través de la palabra, la limpieza. También nos dice el Señor que debemos, ¿qué más dice ahí en San Juan 15? En el versículo 4 dice: permanecer en mí. Y esto no nos dice: che, fíjense si pueden permanecer, traten de permanecer, sino que está dando ¿qué? Una orden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Y hay cosas que nos las ordenan. Muchas cosas nos ordenan. Permanecer en mí. ¿Y qué es esto? ¿Sí? El versículo 7 algo nos aclara, ¿no? Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, debemos estar unidos a Él y ¿a qué más? Y a su palabra. ¿Sí? Unidos a Él y a su palabra. ¿Por qué? Y el pasaje se explica solo, ¿no? Yo estoy acá medio de más. Dice: porque el versículo 5 vuelve a decir: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí nada podéis hacer. Y fíjense, no dice van a ser poco,
si se separan de mí van a hacer un poquito menos o van a hacer otras cositas. No, dice que no podemos hacer nada, absolutamente nada. Y nada, por supuesto, que sea un fruto, producto del Espíritu. Les leo algo que me interesó mucho, ¿no? ¿Por qué la palabra es tan importante? En San Juan capítulo 1, se lo voy a leer en la Biblia en lenguaje actual, un pasaje muy conocido, el primer versículo del Evangelio de Juan, dice así: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Vieron que en la versión de Reina Valera dice en el principio era el verbo, ¿sí? A veces cuando escuchamos esa palabra, el verbo, acá me parece que está más claro, ¿no? Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por ella y sin ella nada se hizo, así como nada podemos hacer separados del Señor, que es la palabra encarnada. De la palabra nace la vida y ella, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad, nada puede destruirla. Nada podemos hacer. Y no hay fruto sin palabra y sin comunión con el que es la palabra. Parece una verdad de perogrullo esta, pero ¿cuántas veces nos olvidamos de esto? ¿Cuántas veces vivimos sin tener en cuenta a la palabra, al Señor, que es la palabra, y lo que Él quiere para nosotros? En esta mañana espero que el Señor me toque mi corazón y el de cada uno de ustedes, para que no nos olvidemos de esto, porque es fundamental. Recuerden que este es uno de los discursos que el Señor da una vez que concluyen con la cena, las últimas cosas importantísimas que el Señor les está diciendo a sus discípulos antes de morir. Así que fíjense, todo es importante, como decíamos el otro día, ¿no? Todo lo que el Señor dice es importante, desde las genealogías que parecen cosas pesadas, pero en las que descubrimos muchas cosas. Por ejemplo, que hubo mujeres y hasta prostitutas en la ascendencia del Señor, en el linaje del Señor. ¿Se acuerdan de Rahab? ¿Sí? Bueno, cosas que nos hacen, che, ¿cómo es esto? Bueno, hasta eso es importante, pero en esta ocasión, como dije el domingo pasado, el Señor se está despidiendo con cosas. No sé cuántas veces han viajado ustedes a un viaje largo en el cual no van a ver por mucho tiempo a sus seres queridos, pero a mí me ha pasado y normalmente uno trata de, mirá, las cosas importantes que tienen que tener en cuenta mientras yo no estoy. Y el Señor hizo esto con ellos, ¿sí? Les dijo: no se aparten de mí, no se separen de mi palabra, porque si no, nada pueden hacer. El objetivo del fruto, ¿sí? Es algo muy importante. Lo vemos esto en el versículo 8. Fíjense, después de hablar de que si permanecemos en Él, vamos a llevar fruto, más fruto y mucho fruto, dice: en esto que es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy importante. Y yo leí, no sé cuántos lo habrán leído, este libro de Una vida con propósito. Y el autor se explaya casi a través de todo el libro de que estamos hechos ¿para qué? Para dar gloria a Dios, para glorificar a Dios. Es el propósito por el cual fuimos creados. Nada más que nuestro
padres, nuestros primeros padres que hicieron, tuvieron en poco ese propósito, no escucharon o no obedecieron la palabra de Dios, se olvidaron de la palabra de Dios y estamos donde estamos hoy, ¿no? Un mundo desbarajustado, un mundo que va al desastre, ¿sí? El fruto, ¿sí? Es glorificar, no el fruto, sino lo que logramos a través de aceptar la guía del Espíritu Santo para que se produzca fruto en nosotros, es la glorificación de Dios. Glorificar a Dios. Fíjense en Mateo, capítulo 5 y versículo 16, ¿hasta dónde llega esto? Dice así este versículo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No solamente que nosotros glorificamos a Dios cuando hay fruto, ¿sí? Fruto del Espíritu en nosotros, sino que ese fruto, las buenas obras que pueden ver en nosotros, porque acuérdense que todas las obras son fruto del Espíritu y fueron preparadas, según dice Efesios, de antemano para nosotros, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellos. Cuando está este testimonio de parte nuestra, ¿sí? Este testimonio que lo produce el Espíritu Santo, nadie más, ¿qué pasa? Los hombres glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Testimonio, ¿sí? Para eso sirve también el fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para que los demás puedan conocer y puedan dar gloria a Dios por lo que Él hace en personas comunes como cualquier otra. ¿Sí? No tenemos ninguna coronita especial por la cual podamos decir, no, yo soy muy distinto a los demás. Sí, somos distintos, ¿por qué? Porque hemos sido salvados por el Señor Jesucristo. Pero no, eso no nos hace mejores que los demás, nos hace salvos. ¿Sí? Pero esto está a disposición de todo. Todos tienen la posibilidad de recibir la salvación. ¿Sí? Por eso es importante el testimonio. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios. ¿Sí? Y una de las formas de glorificar a Dios es aceptando la palabra, aceptando la salvación que el Señor Jesús nos da a través de su sacrificio hecho en la cruz por nosotros. El permanecer también nos habla de algo que Jorge se adelantó el domingo pasado y dijo el kit de esto, ¿no? El meollo de la situación, que es la obediencia a la palabra. Y esta obediencia se da únicamente por la comunión con el Señor y con la palabra. No hay otra forma. No hay forma de obedecer si uno no está en contacto con la palabra diariamente. Por eso muchas veces caemos, tropezamos y nos caemos. ¿Por qué? Porque vamos dejando de lado lo que tenemos que saber. O a veces lo sabemos, pero el hecho de que la gota que horada la piedra esté permanentemente haciéndolo, lo mismo hace la palabra en nosotros. Cuando dejamos que sacamos la piedra debajo de la gota que cae, deja de producir efecto la gota en esa piedra. Bueno, nosotros que muchas veces somos como piedras, ¿sí? Y a veces nuestros corazones se endurecen, ¿sí? Demasiado. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la palabra, nos alejamos del Señor, que es la palabra. Por eso nos dice que debemos guardar la palabra. Y en esto tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque a veces nos lo tomamos muy a pecho y llegamos a casa, ahora cuando volvemos, ¿y qué hacemos? La Biblia, como si fueran, no sé, $1000, lo metemos en algún lugar donde nadie lo puede encontrar porque hay que guardarlo. Bueno, pues no se refiere a eso. O la acomodamos en algún lugar
muy lindo en la biblioteca, o la dejamos abierta también. A veces uno llega a algunas casas en las que ve que la Biblia está abierta y dice, uy, qué bien esta casa, pero mirás arriba de la Biblia y hay polvo de hace meses, o sea que esa hoja nunca se dio vuelta y ni siquiera se corrió con el dedo para ver, che, ¿qué dice acá? Es una muy chica, a veces tiene que usar el dedito para ayudarse, ¿no? No se refiere a ese guardar, se refiere a la obediencia, ¿sí? La palabra, si no la obedecemos, es porque no hemos estado en comunión con ella, con el Señor de la palabra, y por eso no podemos obedecer, porque la palabra obra en nosotros. La palabra es poderosa, leímos recién que en el principio, la palabra, todo lo que se creó fue por la palabra. Dios dijo, hágase esto, hágase aquello, y se hizo. Fíjense el poder que tiene la palabra de Dios. Por eso es tan importante no olvidarnos de ella, no dejar de estar en contacto con la palabra. Colosenses capítulo 3 y versículo 16 nos dice una de las formas, ¿no?, para poder estar en contacto, o lo que debemos permitir que haga la palabra en nosotros. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto puede pasar cuando yo me pongo a escuchar Cadena 3 todos los días, todo el día, o cuando estoy prendido de la tele, ¿sí? O cuando estoy con el celular. ¿Puede pasar eso? No. Y no digo que no veamos la tele, ni escuchemos Cadena 3, aunque no es mi radio preferida, ni usemos los celulares, porque si no estaríamos en otro siglo. Pero no darle más importancia a aquello que no tiene mucha importancia. ¿Sí? Lo más importante para nuestra vida es estar unidos a la palabra y que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en nosotros. Y fíjense qué produce esto, nos enseña y nos exhorta, nos llama la atención, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nos movemos y nos comunicamos entre nosotros, ¿de qué manera? Cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es algo que muchas veces deja de pasar en nuestras iglesias. Empieza a circular otro tipo de lengua, si se le puede, pero que mucha gente está con el tema de hablar en lenguas, ¿no? Bueno, estas son las lenguas que el Señor quiere que hablemos, ¿sí? Salmos, himnos y cánticos espirituales, porque las otras lenguas que producen rumores, divisiones, contiendas, peleas, que no glorifican a Dios, no producen o no dejan que el fruto del Espíritu Santo glorifique a Dios en nosotros o a través nuestro. Fíjense hasta dónde llega esto de permanecer, ¿no? Las consecuencias que tiene esto. Dice el versículo 7 del capítulo 15 que estamos leyendo de Juan. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo pedimos normalmente nosotros? ¿A través de qué? De la oración, ¿sí? Así que, fíjense, ¿no? Vid, fruto. Ese fruto glorifica a Dios. Pero si guardamos la palabra, si permanecemos en la palabra, todo aquello que oremos, o por lo que oremos, dice que os será hecho.
Y esto nos habla de una vida de oración también, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Palabra, comunicación con Dios, en realidad, ida y vuelta, ¿sí? Yo hablo con Dios a través de la oración y Él me habla a mí a través de ¿qué? De la palabra. No hay otra forma. Desde que se cerró el canon bíblico, no hay otra forma en la cual Dios me hable. Muchos dicen, no, pero todavía están los sueños, todavía están que Dios me habló. Dios te habla y únicamente te puede hablar a través de la palabra, porque es lo que ya está completo, es la revelación completa de Dios para cada uno de nosotros. Que a veces algo nos traiga a la memoria un pasaje de la Biblia, sí, y el Señor me está hablando. Vemos, qué sé yo, hasta una película que podamos ver y che, esto me hace acordar a lo que dice el Señor en la palabra. Pero no viene así nomás, viene a través de la palabra. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Siempre hace esto. Cuando nosotros pedimos, Dios nos da lo que pedimos. ¿Es así? No, a veces no. ¿Y por qué pasa esto? Santiago, capítulo 4, todos pasajes conocidos, ¿no? Para refrescar nuestra memoria. Santiago, capítulo 4, y se dirige Santiago a creyentes, no le está hablando a inconversos. Capítulo 4, versículo 3 dice: pedís y ¿qué? Y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. ¿Qué pasa? Cuando no estamos guiados por el Espíritu Santo, nuestra mente y nuestro corazón empiezan a ser abarrotados por distintas cosas. Y acuérdense, nuestros tres grandes enemigos, que son Satanás, el mundo y la carne. ¿Sí? Tres enemigos. Uno lo tenemos con nosotros permanentemente, que es la carne. ¿Sí? Y ese muchas veces nos lleva a ¿qué? A pedir cosas que no tienen nada que ver con lo que el Espíritu Santo, si nosotros nos dejáramos guiar por Él, nos haría pedir. Recuerden que el Espíritu dice, creo que en Romanos, intercede por nosotros, ¿sí? Con gemidos indecibles. Fíjense hasta dónde el Espíritu se mueve. Con gemidos indecibles intercede por nosotros ante Dios. ¿Cómo dice tú? ¿Cómo no? El Señor el que está intercediendo, sí, Él está a la diestra de Dios, y cuando Satanás nos acusa, Él es nuestro abogado que intercede por nosotros. Pero a la vez el Espíritu Santo, que es lo que Él dejó en su lugar para que nos acompañe acá en este mundo, intercede también por nosotros cuando oramos y cuando dejamos que el Espíritu guíe nuestra mente y nuestro corazón. Por eso a veces, hermanos, si no recibí aquello que estás pidiendo, aquello que estoy pidiendo, tendría que revisarme bien, ¿sí? ¿Cuál es la intención de ese pedido? ¿Sí? ¿Para satisfacerme a mí? ¿O es para dar gloria a Dios? Para que Dios se muestre a través de esa respuesta en mi vida y que los demás vean eso. Primera de Pedro, y ya vamos terminando, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, último pasaje que leemos. Y el versículo 7, fíjense cómo pueden ser nuestras oraciones también no contestadas. Dice, y esto nos habla a nosotros, los varones, ¿no? Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. ¿Con quién? Con ellas. Con nuestras esposas. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Cuidemos este aspecto también de la relación con Dios. A veces no recibimos respuesta. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones no pasan del techo.
¿Por qué? Porque tengo algo pendiente con mi esposa. Porque no la estoy tratando como ella se merece, como Dios me dice que la debo tratar. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a qué? A coheredera, ¿sí? De la gracia de la vida. A veces es difícil, ¿sí? Pero para ella también a veces es difícil. Si bien ella no dice nada acá con respecto a la oración, pero es difícil. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo es mucho más difícil. Es imposible. Nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Y como dije antes, recuerden que el Señor no está más acá. Está sentado a la diestra del Padre esperando que se dé la orden para que venga a buscarlo, a buscar a su iglesia. ¿Sí? ¿Quién está aquí? Su Espíritu. Separado de su Espíritu, nada podemos hacer. Resumiendo, hoy, fruto. ¿Sí? Para que dé fruto, el labrador tiene que limpieza a través de la palabra. Debemos permanecer, orden del Señor. No, fíjense, traten de permanecer, no, permanezcan, ¿sí? En mí y en mi palabra, a través de la obediencia. Nuestras oraciones van a ser respondidas. Y todo el propósito final, ¿cuál es? Glorificar a Dios nuestro Padre. Que el Señor nos ayude, podamos hacerlo así, que no nos olvidemos de esto y que dejemos al Espíritu de Dios que obre en nosotros, permitámoslo, porque Él quiere producir fruto en nosotros. Fruto, más fruto y mucho fruto. Que el Señor bendiga su palabra y que nos bendiga a cada uno de nosotros. Gracias al Señor por la palabra a través de Daniel, y qué claro que fue, qué profundo y cuánta enseñanza. Vamos a poner la última canción antes de pasar los símbolos, pero la pregunta tal vez tenga que ver con todo el mensaje. Después de cantar esta canción, a mí me gustaría que entre todos nos ayudemos a decir qué significa tu nombre levantaré, porque lo vamos a cantar ahora. Después de la canción podemos compartir y tal vez tenga que ver o no con el mensaje, la respuesta a esto. Así que cada uno después de esta canción puede compartir lo que es para él levantar el nombre del Señor. Me deleito en adorarte. Nos vamos a poner de pie para cantar esta última canción. Que vinieras a salvarme.
vino, que nos hablan de su cuerpo y de su sangre. Tu nombre levantaré. ¿Qué significa para mí eso? ¿Qué significa? Escuchamos, nos escuchamos. Glorificaré. Glorificarle. ¿Ah? Significa todo. Yo creo que todo lo que hacemos, Él está haciendo. Todo lo que pasamos, Él está. Es como la canción que dice, no lo vemos, pero está obrando. Miren, ojalá que con todo lo que hagamos, ¿no? Ojalá que todo lo que vivamos nos podamos levantar el nombre de Señor. ¿Qué más qué podemos decir? Uno de los versículos que le ayudó a Daniel era la palabra de Cristo mora en abundancia, y el versículo que sigue dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese. Y eso ponemos su nombre en alto. Ajá. Llevar fruto. Ajá. Y tiene mucho que ver con el mensaje, ¿no? Ahí donde vos leíste del que fue y agradeció al Señor porque lo había sanado, fue una forma de levantar el nombre de Jesucristo, porque él dijo, gracias que él lo había sanado, no lo glorificó. El Señor preguntó, ¿y los otros 9? Pero él quería el testimonio. Cuando le alabamos, le agradecemos lo que hizo, sí. Qué bueno. Estoy seguro que en cada uno de nosotros hay algo para decir. ¿Alguien más quiere decir algo? Arriba, del otro lado. Creer en su palabra. Creer en su palabra. Con eso levantamos su nombre en alto. Testimonio El de testimonio. nuestras vidas. Eso también es glorificar a Dios con nuestros actos. Atrás del auto, yo no sé si les comenté que tengo el pescadito, ¿no? Entonces, ¿qué ves? Debe pensar, bueno, debe ser cristiano. Pero escuchaba el testimonio de que la policía había parado un auto y lo detuvo un rato largo a la persona y al final le dijo, bueno, pero se había enojado tanto esa persona en medio que me identificó. Pero no era yo, era otra persona, ¿sí? Le detuvieron mucho tiempo ahí y al final el policía le dijo, no, lo que pasa es que pensé que el auto era robado porque atrás tiene un pescadito. Oh, el testimonio, ¿no? Por ahí, en vez de levantar el nombre, cuántas veces alejamos a la gente, ¿no? De que creen en Señor. Algo más, qué lindo cuando podemos compartir y nos hace bien. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Del salón del lado? ¿O de quien sea? Es claro el mensaje, ¿no? Y que el Señor permita que podamos vivir para la gloria de Él, para llevarle gloria en lo que hagamos, aún en nuestras necesidades, que también podamos presentárselas delante de Él y nada pueda quitarle la gloria que solamente Él merece, Él se lo merece. Vamos a compartir entonces el pan y el vino y le vamos a pedir a Beatriz, a Ceci si nos lo comparten, si lo reparten. Oramos. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias porque tu palabra nos habla, gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, gracias porque hoy podemos estar recordando esto y, Señor, sobre todo gracias porque Jesús resucitó y está vivo y esa es nuestra esperanza, que pronto le veremos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. David, ¿podrías dar gracias por el vino? ¿Cómo no vamos a agradecer por nuestro Dios lo que has hecho por nuestras vidas y nos damos cuenta del lugar donde nos has sacado, de lo que has perdonado en nuestras vidas y del lugar donde nos has puesto este privilegio de ser parte de tu familia y todo el costo tan grande de la muerte de Jesús en la cruz? Hoy recordamos esto no con tristeza, por el contrario,
con alegría, con agradecimiento, porque Jesús no quedó en la cruz, no quedó en la tumba, sino que Él resucitó, y esto es lo que dio poder y sentido a la muerte. Su resurrección es lo que nos dio la vida también en nosotros, y te damos gracias porque lo que vamos a recordar ahora, la sangre, nos recuerda el tremendo costo, el sacrificio y también la limpieza que hay de nuestros pecados. Te damos gracias en su nombre. Amén. Pasamos nuestras ofrendas. Patri, ¿yo podrías tener una oración dando gracias por la ofrenda? ¿Sí? Sí. Te alabamos y te bendecimos, amado Padre, y te estamos tan agradecidos que podemos ofrendar y colaborar, y porque tú pones en nuestros corazones un deseo de hacerlo. Gracias por todo tu amor. Damos gracias al Señor por la reunión, damos gracias por el momento de alabanza, por la palabra, y que el Señor siga obrando a través de ella en nuestros corazones. Hay un motivo de oración que nos va a presentar Miguel Díaz. ¿Sí? Y buenos días. Dentro de pocos días se va a celebrar un aniversario. Es el aniversario de este lugar, de este sitio, o de una parte de este sitio, pero es un aniversario del lugar donde nosotros nos congregamos, donde estamos. Esto hace que desde el tiempo que nosotros estamos aquí, en este lugar, nosotros tenemos vecinos. Y a su vez, desde ese tiempo, los vecinos nos tienen a nosotros de vecinos. Es decir, la manzana donde estamos, en la manzana donde estamos, por estas calles. Tenemos un vecindario y el vecindario nos tiene a nosotros, a la congregación de vecinos. Dios derriba muros, como lo ha hecho con Jericó. Y la invitación a la iglesia es a orar en el mes de marzo por los vecinos de esta manzana, específicamente por los vecinos de esta manzana. Yo no sé si en algún momento se congregó alguien de esta manzana. No lo sé, porque hace poco que estamos, hace 6 años que estamos. No sé si hoy se está congregando alguien de esta manzana. Creo que no. Dios, lo que sí podemos estar seguros que es Dios derriba muros. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios por los vecinos, por sus vidas, y también para que nos dé sabiduría para poder comunicárselo. Qué bueno sería
que se lo podamos comunicar a los vecinos, decirle a todos, a toda la manzana, decir, nosotros estamos pendientes de ustedes, estamos orando por ustedes, por su vida, por sus cosas, por su trabajo, por sus familias. Pidámosle sabiduría para comunicárselo. Vamos a comenzar por orar por los vecinos de esta manzana, donde estamos, o sea, nuestros vecinos, y los cuales nosotros somos también vecinos de ellos. Ese es el objetivo y el pedido, comenzar a orar, porque como lo dice en el capítulo 15, versículo 7 es, si permanecemos y pedimos, Dios hará. Perdón, sí hay vecinos. Isaí. Y qué bendición va a ser para ellas también, ¿no? Que están... Son nuestras vecinas, hermanas. Ajá. Bueno, gracias Miguel por presentar este motivo y nos unamos y recordemos entonces en este mes de estar orando por nuestros vecinos. Y volquemos en el grupo de WhatsApp de la Iglesia Motivos de Oración para también estarnos apoyando en oración, bendiciéndonos, orando unos por otros. Aquellos que no estén, por favor, me dicen y anotamos para poder también bendecirnos en la semana compartiendo distintos motivos o temas. Yo creo que también debemos orar mucho por este pueblo y por este país. Lo tenemos que tener siempre muy presente, porque hay cosas muy feas que pasan. Sin lugar a dudas, ¿no? Por eso también, está muy bien orar por esta manzana, por estos vecinos, está muy bien orar. Porque este pueblo también necesita mucha oración. Sí. Y este país, por las autoridades, por las autoridades en especial, por las autoridades para que tengan sabiduría y puedan hacer las cosas bien. Lo tengamos bien presente. ¿Algún otro motivo para orar o agradecer antes de acabar esta reunión? Por los que se van a bautizar. Va a ser en Semana Santa, tenemos bautismo, vamos a informar bien horarios la semana, el domingo que viene seguramente. Y oremos por los que se van a bautizar. Muy bien. Hay comienzo de clases mañana por los profesores, por los alumnos, por los padres. Bien, es un motivo importante, oremos por el comienzo de clases, por los chicos y por los grandes, que el Señor esté permitiendo lo mejor, por nuestros estudiantes de la iglesia y por los profesores y maestros, sí. Muy bien. Nos da gusto ver a Miriam, oremos por la recuperación de Miriam y por su salud. Y hubo cumpleaños esta semana. Está presente Nasa ya, que ya le vamos a cantar el cumpleaños feliz. Nasa, ¿quién va a orar después por tu cumpleaños? Por tu vida. Ceci, qué bueno. También cumpleaños Tommy, que es de la reunión de jóvenes. ¿Y hay alguien más que ha cumplido en esta semana? ¿Quién? Tu hermanita más chiquita. Qué bueno, vamos a orar también por tu hermanita más chiquita, que se llama... Bien, sí, sí. Muy bien. Cantamos cumpleaños feliz. A NASA le deseamos que lo cumpla feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. A NASA le deseamos que los cumpla feliz. De la vida por fe. Es el don de mi Dios, que ha nacido 2 veces, doblemente feliz. ¿Quieren que nos pongamos de pie y nos unimos en una vez por la oración de Nasa? Por el cumpleaños de Nasa, ¿sí? Gracias, Padre, porque podemos estar celebrando la vida de Nazarena. Gracias por su vida, gracias porque ella es una hija tuya. Pedimos por su vida, por que ella siempre te sirva, te ame sobre todas las cosas. Pedimos una bendición por su familia, por su futura familia también, para que en todo tú le estés ayudando, en sus estudios, en su futuro trabajo, para que el Señor bendiga cada detalle de su vida y estés constantemente con ella, que ella lo pueda sentir y
sobre todas las cosas que ella puede estar bien cerquita tuya, Señor. Gracias, Señor. También, Señor, pedimos por Monse, para que ella de tan chiquita te pueda llegar a conocer y para que estés bendiciendo a su mamá y a sus hermanitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor escuchó cada amén de esta oración de bendición para NASA. Bueno, que el Señor te bendiga. Oremos por la Nati. Esta semana nos enteramos que su pancita está de 6 meses, así que oramos y nos alegramos y que el Señor vaya cuidándola. Y sigamos orando unos por los otros que tanto lo necesitamos. Que el Señor nos bendiga. ¿Y qué es nena? ¿Perdón? ¿Qué es nena? ¿Y qué es nena? ¿No? Nena.